Sigue con nosotros aquí en A Mano Limpia. Esta noche tenemos el honor de que nos acompañe la congresista cubano-americana, republicana Ileana Ros-Lehtinen. Hablábamos del tema de ISIS, de ese video violento en el que decapitan a este periodista Foley, y también la gran interrogante, ¿no?, de lo que va a pasar con el otro periodista y otros 20 más que dicen que hay. Y estábamos conversando un poco el tema, ¿no?, congresista, de si se deben pagar esos rescates o no. Y ha habido casos en los que Estados Unidos sí ha cedido. No sé por qué en este caso no lo hace. Pero bueno, eso, el tema... Pero es la decisión correcta, y también estábamos hablando durante los comerciales que hemos hecho también intercambios por espías. Un espía americano que trabajaba para los rusos, hicimos un intercambio. Ojalá que no se haga ningún intercambio por los espías, los 3 cubanos espías que todavía están en las cárceles. Vamos a hablar de eso, si le parece. Usted se opone a que Estados Unidos le dé visa a Mariela Castro, que es la defensora de los homosexuales en Cuba, hija de Raúl Castro, y Antonio Castro, el hijo de Fidel Castro. ¿Por qué? La pregunta que quiero hacerles es, en el caso de ellos dos, ¿los hijos tienen responsabilidades por lo que han hecho los padres? No, yo culpo ellos mismos. No importa de quiénes son los hijos. Ellos mismos son personas que vienen aquí para hablar mal de los Estados Unidos y para dar la apariencia que todo es normal entre las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, que Cuba es otro país, como si fuera Inglaterra, como si fuera Francia. La realidad es que Cuba es un país patrocinador del terrorismo, donde 11 millones de personas viven bajo una tiranía tan cruel que lo que hacen con personas pacíficas como las damas de blanco es darle palo y arrestarlas. Antonio Castro lo que quiere hacer es dinero, un tipo de negocio sobre esto de pelota, y sabemos que Major League Baseball, las ligas americanas, quieren hacer a los juegos de las ligas menores. Las ligas menores, y también tiene mítines con algunas personas de pelota profesional. Correcto. Atrás de todo eso siempre es un intercambio de dinero, y es para lucir como todo está normal en Cuba. En el caso de Mariela Castro, estoy en contra de que ella venga, porque primero viene aquí para hablar de los derechos de los homosexuales en Cuba. Mire, en Cuba no hay derechos para nadie, para nadie. ¿Por qué decir que ella es la defensora de los homosexuales? Ahí no hay derechos para nadie que esté en contra de la revolución y en contra de su padre o su tío. No existe. Y entonces las Naciones Unidas la recibe y ella da una charla hablando de todos los derechos que tienen este grupo o el otro. Y es todo una mentira, una falsedad. Si no tuviéramos un grupo de expresos políticos, de familiares que están esperando por esas visas, Félix, pero se le niegan las visas a esas familiares y se lo dan a los hijos de Fidel y Raúl Castro. Eso es incorrecto, y también le dieron la visa a un grupo, un dúo que se llama Buena Fe. Este grupo le cantaron el feliz cumpleaños a Fidel Castro hace unas semanas. También hablaron mal en contra de las damas de blanco, o sea, para tratar de tener violencia en contra de estos grupos de mujeres que son héroes, heroínas. Así que, ¿por qué darle visas a estos amigos del régimen que va en contra de la seguridad nacional de este bello país? Es innecesario, y es parte de la agenda de la administración de Obama de normalizar relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Están cogiendo este camino, es muy peligroso, y por eso yo sigo diciendo no a este intercambio cultural y a darle estas visas a estos comunistas. ¿Usted cree que Cuba debe a estas alturas seguir en esa lista de países que patrocinan el terrorismo? Sí, y tuvimos un ejemplo muy reciente el año pasado. El barco de Corea del Norte, con un armamento increíble, hasta MiGs tenían dentro de una embarcación de toneladas de azúcar, y ellos decían, ay no, esas pistolas ni funcionan, eso eran del otro siglo es hace solamente 14 años, así que es un país terrorista, un país enemigo de los Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho las Naciones Unidas con sus propias sanciones que fueron violadas, las resoluciones de las Naciones Unidas con esta embarcación? Nada.
no le hicieron nada a Cuba. O sea, Cuba pudo violar 6 resoluciones. Hay un doble discurso siempre, ¿eh? Y nada, siempre lo excusan. Los operativos de la USAID son para promover una sublevación interna en Cuba, son dirigidos a dar información en la isla para promover la sociedad civil, son programas secretos. ¿Usted qué piensa? Por ejemplo, la AP dice que sí, que son programas secretos. Mira, hay reporteros de la AP que tienen información incorrecta que posiblemente venga del senador demócrata Pat Leahy de Vermont, o el senador republicano Jeff Flake de Arizona, o que viene de una persona muy ligado al comité anterior de Relaciones Exteriores, no el de Bob Menéndez, pero que se llama Fulton Armstrong. Correcto. Fulton Armstrong ha sido amigo del régimen castrista, ha estado en contra. Tuvo vínculos además con Ana Belén Montes en Eso un le iba a momento decir. determinado. Estudiante. ¿Quién era estudiante de Fulton Armstrong? Ana Belén Montes, espía convicta haciéndole daño a los Estados Unidos. De esas personas viene esta información. Estos programas no son subversivos, no son secretos, son aprobados por el Congreso. Le asignamos fondos, hay 17 millones de dólares para estos programas y eso es del presupuesto gigantesco, una cosa mínima. Cuando uno compara los programas que tenemos similares en Siria, en Birmania, en todos los lugares donde hay personas viviendo con esta esclavitud y con esta tiranía, tenemos programas similares. Cuba no es una excepción. Sabe que tuve aquí en el programa, tuve la ocasión de entrevistar a un joven venezolano que formó parte de uno de estos programas de la USAID, y yo le hablé del tema de AP, y él me decía, me dio su punto de vista, pero él me decía que lo que más le había molestado es que el AP lo había entrevistado y que después no habían utilizado sus declaraciones para balancear la información. Así mismo, oí las declaraciones, vi esa entrevista y eso me dolió mucho, porque AP es un grupo súper profesional, pero estos periodistas, una especialmente, tiene una agenda política y ellos saben que si critican el régimen no van a tener un buró en Cuba. Y a todos estos, la prensa le gusta decir que tienen un buró en La Habana y ellos no van a criticar. Y esto no ha parado. Este es el tercer artículo que se escriben sobre estos programas subversivos y van a dar mucha información. Acuérdate que estos son programas que se hicieron en el año 2010 y 2011, no son recientes. Muchas de estas grandes agencias cablegráficas de televisión, y créame que sé lo que estoy diciendo, lo que quieren es estar en Cuba en el momento que venga ese famoso cambio. El cambio no sé cuál es exactamente, si es cuando desaparezca Fidel, Raúl, los dos, no sé cuál es el cambio, pero quieren tener el buró y estar ahí en ese momento porque creen que va a ser histórico y que van a poder dar información. Estoy completamente de acuerdo, Félix. Estoy convencida que esa es la razón y por eso están excusando el régimen en vez de acusar a un régimen tiránico que en cualquier otra parte del mundo ellos estuvieran criticándolo. Usted me habló, yo quería seguir ahora con Venezuela, no quiero saltar, pero es que me ha hablado en 2 ocasiones, en 3 ocasiones me ha hablado de Naciones Unidas. Y voy a hablar de Naciones Unidas, pero por otro conflicto, tiene que ver con lo de Israel. Naciones Unidas ordenó una investigación contra Israel. Ha habido muchas declaraciones y quiero preguntarle sobre esto. Ha designado al profesor William Chavas a la cabeza de la misma. Usted sabe perfectamente bien quién es, un hombre que ha sido muy crítico de Israel. La pregunta es, ¿se puede hablar de una investigación transparente, equilibrada, sabiendo cómo piensa este señor, en qué está pensando la gente en Naciones Unidas? Claro que no. Esto no va a ser una investigación imparcial. Primero que la persona que dirige esta investigación ha dicho que su día de más felicidad en el mundo sería tener a Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, frente de la Corte Internacional de Criminales, que él considera que Israel es un país que no respeta los derechos humanos. Son declaraciones de él. Ya viene con eso. Que tiene todo el derecho a hacerlas, lo que entonces Naciones Unidas no debería de escoger una persona así para que sea imparcial y balanceado, para tratar un tema importante como ese. Claro que sí. Y el tema es no investigar las 2 posiciones, es investigar a Israel. O sea, la agenda del grupo es investigar las acciones de Israel, no de Hamás.
Así que ya se saben las conclusiones antes que se empiece el primer día. Vamos a seguir ahora con el tema de Israel, los últimos acontecimientos. Hamás ha reconocido que sí, que ellos fueron los que mataron a estos 13 adolescentes israelíes, que fue lo que desencadenó pues toda esta ola de violencia. Pues yo estuve en Israel, Félix, el día, lamentablemente, que se encontraron los cuerpos de esos niños. Teníamos una cita, era un grupo congresional, con la familia el día siguiente. En vez de visitar a la familia para darle esperanza y rezar con ellos, fuimos a los servicios fúnebres de estos 3 teenagers, no eran ni parte del ejército, y los mataron y los escondieron, y ya jamás ha reconocido que fueron ellos. Jamás no ha parado de atacar a Israel. En cada vez que hemos tenido un ceasefire, una tregua, jamás no ha cumplido con esa tregua ni una vez. 10 veces se ha puesto en vigor y 10 veces jamás lo ha violado. Israel está tratando de defenderse de estos ataques de Hamás, y por eso Israel recibe críticas porque lanzan misiles en los colegios. Sí, pero es que Hamás está usando los colegios para enviarle misiles contra Israel. Y como dijo Bibi Netanyahu, Hamás usa la población para guardar sus misiles. Israel usa sus misiles para asegurar que la población no tenga daño. Es un punto de vista de la vida y la muerte muy distinto. Este es un grupo que le dan dinero a las familias cuando matan a israelíes. Eso es Hamás. Venezuela, ¿qué ocurre con las sanciones? Pasamos el proyecto de ley en la Cámara, Félix, el 28 de mayo. Estábamos muy contentos porque no solamente prohibía la entrada de los Estados Unidos de estos violadores de derechos humanos en Venezuela, sino también sanciones económicas, congelando sus bienes, congelando las fuentes de ingreso. Pero el Senado no lo pudo pasar, no porque no tuvimos líderes. Tenemos a Bob Menéndez, el presidente del comité, y Marco Rubio, un tremendo luchador en favor de los derechos humanos. Pero Barack Obama le dijo al Harry Reid, el líder demócrata, no pasen este proyecto, y así mismo pasó, no pasó. Entonces lo que hizo la Casa Blanca es poner unas pequeñas sanciones, limpiarse lavarse las manos y decir, mira, ya actuamos en Venezuela, vamos a otro problema. No se terminó con eso. Leopoldo López en la cárcel, María Corina Machado bajo investigación, todavía más de 40 muertos, arrestos diarios. Y en Latinoamérica todo el mundo está excusando a Nicolás Maduro y ven que los Estados Unidos, esta administración sigue silente. Quiero irme con esto. Usted estuvo aquí en el programa hace un año y medio, un año aproximadamente, y yo le pregunté en un momento determinado por David Rivera. Le hice la pregunta y usted me dijo, lo cual me pareció muy bien, me dijo, mire, yo no tengo mucho que comentar sobre esto, la ley decidirá si es o no responsable de todos esos artículos y todas esas acusaciones. Un fiscal lo mencionó hace poco, usted tiene que haber visto esa información, como co-conspirador A en el proceso. ¿Qué puede decirme sobre eso? Bueno, primero tenemos unas elecciones el martes. Yo estoy con Carlos Curbelo. Ojalá que salga él, porque yo creo que va a ser un magnífico congresista. Pero no quiero hablar mal de ningún candidato, incluyendo a David Rivera. Sí, puede ser que lo vayan a acusar. Hasta ahora no le han presentado cargos. Y acuérdense qué pasó la semana pasada. El alcalde de Miami Lakes, Mike Pizzi, salió absuelto. Así que solamente ser... Ahora Miami Lakes tiene 2 alcaldes, ¿no? Ahora tienen 2 alcaldes. Sí. Y bueno, así que yo estoy con Carlos Curbelo. Yo creo que va a ser un candidato, un congresista fabuloso, pero no hablo mal de nadie. Muchísimas Tengo gracias. bastante en mi vida. Congresista, por haber estado Félix, con nosotros. te quiero mucho, amigo. Igual, nos conocemos muchos años. Sí, así es. Muchas gracias. Sí, le agradezco que una haya estado amistad aquí muy buena. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar de los peligros a los que se exponen los corresponsales de guerra. Quédese con nosotros. Volvemos con la información.